Bendiciones, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a Meditando en la Palabra, una oportunidad más para compartir la preciosa palabra de Dios y meditar en ella. Lo invito a que oremos. Amado Rey Celestial, Dios eterno, Dios santo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir a través de las redes. Doy gracias por cada hermano que está conectado y por cada amigo que hoy nos ven y nos escucha. Y te pido que nos des la sabiduría para que tu palabra corra, para que, Señor, hagamos la voluntad tuya, Señor. Habla a nuestros corazones. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús y en ese nombre te damos gracias. Hoy le invito a que miremos un pasaje de la Biblia, como todos los pasajes hermosos, y es Romanos 12:1-2, es un pasaje muy conocido. Y lo leemos en el nombre de Jesús en dos versiones. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esta versión es la Reina Valera, nuestra Reina Valera del 60. Ahora lo leo en la versión NTV. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Preciosa palabra. Miramos que el apóstol Pablo escribe esta bella epístola dirigida a los hermanos que están en Roma, a los que habían conocido al Señor Jesucristo y estaban en Roma. Se había dificultado ir hasta allá. Y les escribe como le escribe a todos los hermanos en las diferentes obras donde él participó, llevando el mensaje de salvación. Después de su gloriosa conversión, después de haber sido perseguidor, se convirtió en ese instrumento valioso para llevar el mensaje y fue perseguido por causa de eso. Y hoy les está hablando, hoy miramos que él les habla a los hermanos que están en Roma y les habla diciéndoles que tengan en cuenta la misericordia. Entonces el apóstol Pablo insta a todos a prepararnos en la fe, ¿cierto? Para servir al Señor. Entonces aquí miramos que el apóstol Pablo escribe esta epístola con amor y de la manera que él sabe escribir. Miramos que esta epístola, el tema central de esta epístola es el Evangelio de Dios. Y es una de las epístolas que tiene que ver mucho con las doctrinas cristianas. Nos habla de la salvación, nos habla que somos salvos por fe, no por las obras que hagamos, nos habla de la redención, nos habla de la santificación, nos habla de que el Señor nos justificó, pero sobre todo nos habla de la misericordia. Y miramos que el capítulo 11, Él nos está hablando de la misericordia que Dios tuvo con el pueblo de Israel, los escogió, ¿verdad? La misericordia que ha tenido con el pueblo de Israel, pero también la misericordia que ha tenido con los gentiles, con usted y conmigo y con toda la humanidad. Y basándose en esa misericordia por la humanidad, Padre, que tiene el plan de salvación fue dado. Y ahí miramos todo lo que Él dice, la iglesia naciente en Roma, también la iglesia naciente en Roma, igual que nosotros hoy. También tenemos dificultades, tentaciones. Miramos que la iglesia en Roma era perseguida por causa de la fe. Y también se manejaban muchas ideologías. Nosotros miramos la historia de Roma, la historia de los reyes, y miramos todo lo que se manejaba, contra los cuales podían permear la iglesia del Señor. La iglesia, mientras esté en la tierra, corre riesgo de ser permeada por las fuerzas oscuras que buscan desviarnos a los cristianos del camino de la verdad.
Y a veces se disfraza, y este tiempo no es diferente. Este tiempo es más peligroso porque muchas ideologías disfrazadas tratan de desviarse y aún inmiscuirse en la iglesia de Cristo. Entonces miramos hoy que este texto, ¿qué nos dice? Nos dice que la iglesia está llamada, ¿cierto? La iglesia de Cristo está llamada a rendirse totalmente a Cristo, tener claro la misericordia de Dios por la que fue rescatada, salvada, comprada, redimida a precio de sangre, a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Por tanto, debe servir de corazón, como ese sacrificio vivo, de cuerpo, de mente, y no dejar que las corrientes de este mundo lo permeen, sino tener la mente de Cristo. La iglesia debe tener la mente de Cristo. Entonces, esta mañana en esta reflexión miramos rendidos totalmente a Cristo. Rendidos totalmente al Señor Jesucristo nos lleva, en primer lugar, a recordar constantemente la misericordia de Dios. Esa misericordia, así como le dice el apóstol Pablo a los hermanos que están en Roma y a todos los que le escribió a Efesios, a todos los que estaban en Éfeso, miramos recordar lo que Él hizo en la cruz. Siempre debemos tener presente que por la misericordia de Él, el Señor, después que la humanidad pecó en el Edén, Él prometió un redentor en su tiempo. Y nos habló a través de los profetas, diferentes profetas, de ese redentor, de ese Mesías que vendría a pagar nuestra deuda, porque ninguno de nosotros la podía pagar. Fue por su misericordia que Él envió a Jesucristo, quien se encarnó, vino, se despojó de su dignidad y vino a la tierra, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y como dice Efesios 2:5, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, la misericordia está ahí, son nuevas cada mañana. Son nuevas cada mañana. Entonces debemos, como cristianos, siempre, esa es la base. Y eso es lo que le dice el apóstol Pablo cuando le dice a ellos que tengan en cuenta las misericordias, por las misericordias de Dios. Y lo dice ahí en todos los capítulos anteriores. Miramos que esos capítulos anteriores Él habla de todo lo que el Señor hizo, los que el Señor hizo por su iglesia. Y aquí en este capítulo 12, algunos estudiosos dicen que es como estos versículos son como la bisagra donde nos va a hablar de los deberes de la iglesia. A veces nosotros hablamos más de los deberes y no hablamos de lo que el Señor hizo, de los indicativos que Dios nos da en las epístolas. Entonces miramos aquí que Cristo se despojó de su unidad para venir a la tierra a pagar nuestra deuda que era impagable. Estábamos en la esclavitud del pecado. Él nos sacó, por eso, Señor, se usa el término redención. Él pagó nuestros precios, así asimilándolo con la esclavitud. Un esclavo, para ser libre, el que lo compraba tenía que pagar un precio y sacarlo del mercado de esclavos y traerlo a su casa. Igualmente el Señor nos rescató de la muerte eterna. Pagó el precio a precio de sangre, el santo, el sublime, el justo, el perfecto. Llevó en la cruz lo que usted y yo merecíamos. A esto nos invita el apóstol Pablo, a tener presente la misericordia de Dios. Lo que Él hizo por usted y por mí no se nos debe olvidar. Eso debe estar en nuestra mente cada día los cristianos, para que la iglesia de Cristo estemos totalmente rendida a Él, en cuerpo, en mente, para que podamos ser transformados cada día para llegar a la estatura de Cristo. En segundo lugar, Él nos habla de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Sacrificio vivo, a veces esa palabra sacrificio la relacionamos con dolor, ¿verdad? A veces la relacionamos con sufrimiento. Ese sufrimiento lo llevó el Señor Jesús, y ahí estamos hablando de ese sacrificio. En la época mesiánica, en la época de Moisés, ofrecían un cordero, la familia presentaban un cordero para la expiación de pecado, pero eso no era completo. Por eso el sacrificio de Jesús en la cruz fue completo
Fue completo. Él nos redimió del pecado. Y aquí el apóstol Pablo nos invita a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo a Dios. Vivo a Dios, un sacrificio vivo, no de rituales, no de religiosidad, no solamente de palabra, sino de una vida transformada, de una vida entregada al Señor, teniendo en cuenta lo que Él sufrió en la cruz por nosotros. Él pagó Él pagó ahí el precio. Entonces, como el cuerpo es nuestra morada, es nuestra, en algunas partes dice que es el estandarte nuestro, es lo que nos tiene acá. El cuerpo está aquí para sostener todo lo que hay en nosotros, ¿verdad? Nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, ese cuerpo debe ser cuidado, debe ser alejado del pecado. Debemos consagrarlo a Dios. Es una consagración total, rendirnos totalmente a Cristo en cuerpo, en alma, en mente. Entonces, miramos que debemos presentar ese cuerpo a Cristo en sacrificio. No lo debemos permitir que no reine el pecado. Romanos 6:12 del 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis a la concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es una entrega. Nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Entonces debemos rechazar toda la concupiscencia de nuestro cuerpo, todo deseo. Mientras vamos a estar aquí, van a llegar esos deseos. Pero ese cuerpo fue crucificado en la cruz. Y cuando usted y yo tenemos el encuentro con el Señor Jesús, tenemos el nuevo nacimiento, porque esta palabra es para la iglesia de Cristo. Esta palabra es para los que hemos tenido un nuevo nacimiento, a los que hemos tenido un encuentro con el Señor. Nos llama a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Que no reine el pecado, que no reine la fornicación, que no reine el adulterio, que no reine las cosas que practica el mundo sin Cristo. Cuántas perversidades con nuestro cuerpo. Entonces estamos llamados a cuidar nuestro cuerpo, a mantenerlo santo para la gloria del Señor. Dice, debemos cuidarlo también. A veces cuando nos extralimitamos con nuestro cuerpo en actividades que corremos riesgos, debemos cuidar nuestro cuerpo. Es templo y presentarlo como sacrificio vivo. Es lo que tenemos para andar, para caminar, para evangelizar, para llevar el evangelio, para adorar. Nuestro cuerpo debe estar dispuesto para adorar a nuestro Señor. Es una entrega total de nuestro ser al Señor. Y amo. Debemos cuidar de muchas cosas que el mundo está vendiendo con el cuerpo. Muchas cosas que se han cambiado y que se han legislado por gobierno, pero que el Señor no las acepta. Entonces, nuestro cuerpo debe mantenerse consagrado a Dios. Somos propiedad de Él. Somos propiedad de Él. Apartarnos de los deseos de la carne. Apartarnos, los jóvenes, guardarse para el Señor. No entrar en lo que maneja el mundo. Somos el templo, como les decía, el templo del Espíritu Santo. Y cuando habla de ese culto racional, es esa entrega total, no de religiosidades, no de ritos, no de ir y de pronto llegar y cumplir misiones y hacer promesas y no cumplirlas. No, es un sacrificio vivo delante del Señor, de amor, de alegría, de gozo, que el Señor nos redimió, que el Señor nos transformó y guarda nuestro cuerpo. No adaptarse, dicen, no adaptarse a los parámetros de este mundo. ¿Qué nos dice? Nos dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. La rendición total a Cristo transforma todo, nuestra parte física, como hablábamos, nuestro cuerpo, pero también transforma nuestra forma de pensar. ¿Cómo pensamos?
¿Cómo nuestros pensamientos? ¿Qué acumulamos en nuestra mente? ¿Nos dejamos influenciar por el mundo? ¿Qué? ¿Cómo saturo mi mente? ¿Con la palabra de Dios o con otras cosas? ¿Con programas que no edifican? ¿Con conversaciones que no edifican? Entonces, estamos llamados a no adaptarse a los parámetros del mundo. Igual que los hermanos en Roma, a los que el apóstol Pablo les está hablando, nos habla de esto. Hay muchos parámetros que el mundo establece, que a veces llegan de manera insutil, parecen inofensivos. Por eso debemos estar alerta, avisados, apercibidos, instruidos por la palabra. Llevar todo ahí. Miremos las falsas doctrinas, maestros algunas veces encubiertos que enseñan cosas que la palabra no lo dice y que quieren amoldar la palabra a los parámetros del mundo. Entonces la llamada es no a conformarnos, a rendirnos totalmente en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro trabajo, en el ministerio. No adaptarnos a las ideologías que el mundo ve, que el mundo ofrece de manera sutil. De manera sutil el mundo vende. Dice, preguntémonos cómo está mi relación con el Señor. ¿Cómo estoy con el Señor? ¿De qué me estoy alimentando? ¿Cómo es mi vida de oración? ¿Cómo es mi vida de estudiar la palabra? ¿La estudio de manera somera o hago un análisis cada día, tengo un encuentro con el Señor y dejo que esa palabra permee mi mente y desarme todo aquello que no le agrada al Señor, todo aquello que el enemigo ha colocado, todo dardo, todo aquello que a veces sin darnos cuenta estamos haciendo? Entonces la rendición total implica todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, siempre basado en la misericordia del Señor, en lo que Él hizo en la cruz por usted y por mí, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Si seguimos escudriñando este capítulo, miramos que cuando somos transformados, cuando no conformarnos a este mundo implica transformación, renovación de vuestro entendimiento, implica relaciones transformadas, implica un cambio en nuestras vidas para influenciar al mundo que no conoce a Cristo. No podemos dejarnos permear por el mundo, tenemos nosotros que permear al mundo con el mensaje de salvación a través de nuestro testimonio, a través de vidas rendidas a Cristo, viviendo la palabra en toda nuestra manera de vivir, siendo ese sacrificio vivo, que el mundo vea que somos diferentes en nuestra forma de hablar, pero también en nuestra forma de actuar. Como siempre, siendo influencia en nuestra familia, siendo ayuda a todos aquellos que necesitan salvación. Miramos que el capítulo nos habla de los deberes del cristiano. Si usted sigue leyendo todos los versículos de que habla este capítulo, le va a hablar de los cambios que trae esa rendición total, no tener un concepto más alto de sí mismo. Los dones se han manejado para la edificación del cuerpo de Cristo, porque a todos nos ha dado dones el Señor. Las relaciones sean relaciones de amor, de respeto, dice la palabra. Los invito a que sigan leyendo este capítulo y sigamos deleitándonos en la palabra, tener vidas rendidas a Cristo y no para así poder conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Solo rendidos a Él, sometidos a su obediencia, amándolo de corazón, desechando lo que no es de Dios, podemos conocer esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Así, amado hermano, los invito a renovarnos cada día a través de la palabra, bajo la guianza del Espíritu Santo. Y tu amado amigo que hoy nos escuchas y nos ve, te invitamos a rendir tu vida a Cristo, a rendir tu vida a Cristo, a dejar toda vida de pecado, a mirar las misericordias de Dios
y recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. En esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra y bendecimos a los amigos y esos amigos que están ahí, que aún no han tomado esa decisión trascendental. Los invitamos hoy a que haga esta oración con nosotros. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que mi vida quizás ha sido un desastre. Yo hoy te pido perdón y quiero ser transformado. Quiero rendir mi vida a ti. Quiero conocerte, quiero ofrecer mi cuerpo a ti. Quiero ofrecer mi alma a ti, mi mente, y ser ese hijo tuyo. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a crecer y a permanecer en ti. Amén. Amado amigo, si usted ha hecho esta oración, le invito a que busque una congregación donde pueda crecer en la palabra de Dios y pueda permanecer para que el día que venga el Señor o que usted parta pueda disfrutar de las moradas celestiales. Porque el Señor Jesús viene otra vez. Él vino y pagó un precio alto por la misericordia de Dios, pero Él viene ya como juez por su pueblo, por su iglesia, y cada día está más cerca. Los acontecimientos nos los anuncia. Gracias, amados hermanos, por su compañía. El Señor les siga bendiciendo.